Muy buenas tardes para todos los que nos miran. El presente contenido va dirigido para todos aquellos que estudian literatura en el nivel bachillerato. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca del ensayo. ¿Qué elementos debe tener? ¿Cuál es su estructura? ¿Y cómo debe redactarse un ensayo? Entonces comenzamos. Acostumbro siempre iniciar un tema, cualquier tema que estamos analizando, acostumbro iniciarlo por la definición, pero en este caso voy a empezar por el inventor del ensayo. Bueno, se atribuye la invención del ensayo a un escritor francés del Renacimiento llamado Miguel de Montaigne. Bueno, pues Miguel de Montaigne fue el primer escritor de la modernidad que comenzó a escribir ensayos. El día de hoy, si leemos un ensayo de Miguel de Montaigne, quizás nos va a parecer muy lejano, muy distante a la forma en como actualmente se escriben los ensayos. Pero bueno, básicamente tengo que decir que los textos que hacía Miguel de Montaigne, bueno, eran textos en donde nos exponía un tema, más bien se nos exponían distintas reflexiones acerca de un tema. Evidentemente un tema importante para su época, ¿verdad? Pero bueno, el sello particular que le imprimía Miguel de Montaigne a sus textos, el sello particular que tenían los textos de Montaigne, era que los temas eran abordados desde una perspectiva totalmente personal. Es decir, Miguel de Montaigne abordaba los temas que analizaba, pero desde su propia experiencia, desde lo que él había vivido y desde la particular cultura que él poseía. Pues bien, entonces, eso es básicamente un ensayo. Ahora sí vamos con la definición propiamente. Un ensayo es un texto breve en donde se nos expone un tema, pero desde la particular perspectiva de quien lo escribe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en un ensayo lo que se hace es platicarnos acerca de un tema, pero se nos debe de ofrecer un punto de vista, un punto de vista particular, personal, y evidentemente quien aporta el punto de vista particular y personal es quien escribe el ensayo, es decir, el autor del ensayo. Entonces se nos debe de exponer un tema de manera breve, pero además el autor debe exponer un particular punto de vista acerca de ese tema. Por ejemplo, si el tema del ensayo va a ser el aborto, bueno, el autor tendrá la responsabilidad tendrá que ofrecer un punto de vista particular acerca de lo que él piensa sobre el aborto. Esto es básicamente lo que es un ensayo. Pero bueno, cabe decir que este punto de vista que nos debe de ofrecer el autor del ensayo no tiene que estar argumentado desde cifras, desde datos duros, sino que tiene que estar argumentado desde su particular punto de vista, es decir, desde la experiencia que ha vivido y además desde la cultura particular que posee. Muy bien. Ya que definí brevemente el ensayo, creo que no tiene ninguna complicación la definición del ensayo. Ya que lo definí, quiero deslindar, es decir, quiero marcar una diferencia entre lo que es un ensayo a secas como tal y lo que es un ensayo literario o un ensayo científico, porque hay distintos tipos de ensayo. Muy bien. El ensayo científico, como lo dice su nombre, pues es básicamente un documento que respalda un trabajo de investigación científica. Es decir, investigadores, ¿verdad? Estos de laboratorio, de estos que hacen extensas investigaciones, bueno, ya que terminaron sus investigaciones, ya que han probado sus hipótesis, bueno, redactan un ensayo científico en donde van a probar o van a refutar la hipótesis que en un principio habían propuesto. Entonces, básicamente no tiene nada que ver, vean, cómo este tipo de ensayos particularmente tiene un enfoque científico y no tiene nada que ver con el tipo de ensayo que vamos a ver el día de hoy. El otro tipo de ensayo del cual quiero deslindar es el ensayo literario. El ensayo literario principalmente es un texto de carácter estético, es decir, es un texto que está escrito en un lenguaje literario, pero el ensayo literario lo que busca exponer es un tema literario o filosófico en específico. Entonces también no tiene mucho que ver con el tipo de ensayo que vamos a ver el día de hoy. El tipo de ensayo al que nos vamos a abocar es el ensayo como tal a secas, ¿verdad? Es decir, este tipo de trabajos, hacer un ensayo no nada más nos lo piden en la clase de literatura, sino también en todas las demás materias, ¿verdad? Entonces, como tal, a secas, vamos a ver lo que es un ensayo. Muy bien, ya que vimos la definición de lo que es un ensayo, ahora tenemos que ir a cuáles son los elementos básicos que debe de tener un ensayo, es decir, qué elementos son los que deben de estar componiendo la estructura de un ensayo. Bueno, en este caso, la formación de un ensayo. Muy bien, hay 5 elementos básicos que debe tener un ensayo.
Ahora los voy a enumerar. El primer elemento que debe tener es la subjetividad. Es decir, la subjetividad se refiere al punto de vista particular del autor. De esto ya hablamos, ¿verdad, compañeros? Es decir, el ensayo, a diferencia de, por ejemplo, el ensayo científico sí debe de ser escrito con total veracidad, con total objetividad, pero bueno, en el caso del ensayo, como ya lo mencioné, se requiere que el autor dé un punto de vista particular sobre el tema que está tratando. Entonces, pues definitivamente la subjetividad del autor tiene que estar presente en el ensayo. Entonces, en este paso, en este elemento que es la subjetividad, nos referimos a que tiene que estar tratado el tema que se va a tratar o el tema que se va a abordar, tiene que estar tratado, pero desde la experiencia propia del autor, ¿verdad? Y desde sus puntos de vista particulares y personales. Muy bien, entonces tiene que haber una aportación de su punto de vista particular por parte del autor. El segundo de los elementos es el carácter dialogal. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros sabemos que un diálogo, ¿qué es un diálogo? Bueno, cuando dos personas se entablan una conversación. En este caso nosotros sabemos que cuando escribimos un ensayo, el lector no nos puede responder, pero en este caso nosotros sí podemos simular un estilo dialógico en nuestro ensayo, es decir, podemos simular una especie de estilo en donde parece que estamos hablando con el lector. Le podemos lanzar preguntas o podemos hacer aseveraciones que lo inquieten o que lo interesen en nuestro ensayo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que podemos hacer para poder simular un estilo dialógico en nuestro ensayo es hacerle preguntas. Por ejemplo, si yo estoy hablando acerca del tema del aborto, bueno, de pronto puedo decir, quizás este tema te pueda ayudar, quizás en algún momento te has preguntado qué es un aborto y qué complicaciones puede tener, pues entonces quédate porque en este ensayo te voy a explicar varias cosas que debes de saber. ¿Se dan cuenta? Entonces, a pesar de que no estoy hablando con el lector, sí estoy simulando mediante ciertas interrogantes, sí estoy simulando un estilo en el cual parece que estoy conversando con el lector. Entonces a esto se refiere con el carácter dialogal. El tercero de los elementos que debe tener el ensayo son digresiones. Una digresión, compañeros, compañeras, una digresión es cuando estoy hablando de un tema y me salgo brevemente de ese tema, pero después vuelvo a regresar. Esta salida que yo hago para salirme un poco del tema, a esto se le llama digresión. Es decir, no brinco de un tema a otro totalmente distinto, sino que nada más me salgo brevemente de un tema, para poner un ejemplo, digamos, y regreso inmediatamente al tema primordial que estaba viendo. Entonces, esta salida breve que yo hago se le llama digresión. Es recomendable que hagamos alguna que otra digresión en nuestro ensayo, pero que al momento que hagamos la digresión lo que hagamos es poner un ejemplo de nuestra vida personal, de alguna película o de alguna obra de teatro o de algún libro que hayamos leído y que se relacione directamente con el tema que estamos viendo, o alguna experiencia personal que haya yo vivido respecto del tema que estoy hablando. Entonces, salgo, pongo un ejemplo, hago una digresión y vuelvo a regresar otra vez a mi tema. Entonces ya vimos tres elementos: subjetividad, carácter dialogal, digresiones. El cuarto de los elementos es que tiene que tener una estructura no rígida, es decir, el ensayo como tal busca lectores, busca un lector amplio, es decir, busca al gran público, busca a los grandes lectores, es decir, al público de masas. Entonces, el ensayo debe de estar redactado en un lenguaje amplio, es decir, tampoco debe de ser totalmente formal, debe de tener un estilo más o menos semiformal, ¿verdad? Y debe de estar estructurado con palabras que cualquier persona pueda entender. Entonces, en tanto que persiga al gran público, el ensayo debe de estar estructurado con un lenguaje no tan formal y con un lenguaje amplio, con un lenguaje que cualquier persona pueda entender. A eso se refiere con la estructura no rígida. Muy bien, y el último de los elementos que debe de tener el ensayo es la temática libre. Creo que no debo de ahondar en grandes explicaciones en este punto. Se entiende perfectamente que el ensayo, en tanto que el autor da un punto de vista sobre el tema, bueno, pues tiene que ser un tema que le agrade al autor, que lo elija libremente. Entonces, tiene que ser un tema que elija libremente el autor, ¿verdad? Es decir, tiene que ser un tema con el cual esté familiarizado, con el cual esté más o menos familiarizado, con el cual tenga ciertos conocimientos y que además primordialmente que le guste. Esto es primordial para la redacción de un ensayo. Muy bien, ahora vamos con la estructura. Aquí tengo mi pizarrón.
en donde puse la estructura. Como todos los demás textos, también el ensayo debe de tener una estructura. Recordemos que el semestre pasado vimos cuál es la estructura de un relato y vimos que tiene una estructura tripartita, es decir, que está partido por tres. Lo mismo pasa, en términos didácticos, podemos también partir en tres partes el ensayo y diremos que tiene una introducción, un desarrollo o argumentación y unas conclusiones. Lo que nosotros hacemos en la introducción, compañeras, compañeros, alumnas, alumnos, lo que hacemos en la introducción es presentar. En la introducción lo que hacemos es presentar cuál va a ser el tema de nuestro ensayo. Aquí, recuerden, yo recomendé que esa introducción nada más debe de abarcar un párrafo. El primer párrafo debe de ser la introducción. Y en este primer párrafo, nosotros tenemos que enterarle al lector de qué va a tratar nuestro ensayo. Entonces, lo que yo recomiendo es que al final de este párrafo le informemos al lector cuál va a ser el tema del ensayo, pero mediante una interrogación. Por ejemplo, si el tema de mi ensayo va a ser el cambio climático y cómo mejorar el medio ambiente, entonces yo puedo lanzar, hacia el final del primer párrafo, puedo lanzar una pregunta. ¿Te has preguntado qué es el cambio climático y qué acciones podemos hacer para ayudar al medio ambiente? Entonces quédate aquí porque en este ensayo te voy a decir qué es lo que podemos hacer y qué es el cambio climático. Entonces es recomendable que al final del primer párrafo indiquemos cuál va a ser el tema de nuestro ensayo mediante una interrogación. Muy bien, entonces ya tenemos librados el primer punto, que es la introducción. El segundo punto, que es el desarrollo o argumentación, aquí sí vamos a desarrollar ya el tema, vamos a definirlo, por ejemplo, qué es el cambio climático, qué es el medio ambiente, y aquí vamos a desarrollar cuáles son las distintas acciones que se recomiendan para cambiar el cambio climático, para cambiar o para mejorar nuestro medio ambiente. Y aquí también hacia el final de esta parte tengo que yo ofrecer mi punto de vista particular, es decir, mi propuesta, mi punto de vista personal, tengo que ofrecer mi subjetividad, ahí tengo que dar yo la recomendación personal que yo daría, ¿verdad? Pero tiene que ser hacia el final de esta parte. Muy bien, y la última de las partes que tiene que tener un ensayo es las conclusiones. Aquí lo que hago es un breve resumen, una síntesis rapidísima de lo que trata mi ensayo, y al final, y de la misma manera, sintetizo o resumo en breves líneas mi propuesta particular. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer, bueno, antes de brincar al siguiente punto, tengo que mencionar dos cosas importantísimas para la redacción de un ensayo. Lo primero que tengo que hacer es asumir una postura. Es decir, si mi tema es, por ejemplo, el aborto, como ya lo voy a mencionar, tengo que decir, estoy a favor o en contra. Tengo que asumir una postura para que al momento de que yo dé mi punto de vista particular, ¿verdad?, tenga yo ya una postura definida. Muy bien. Y también es importante hacer una lista de las ideas que va a contener nuestro ensayo, y ahorita vamos a ver por qué es importante este punto. Bueno, lo siguiente que debemos de ver acerca del ensayo es la delimitación. Es decir, es muy importante la delimitación del ensayo, porque lo que hacemos con la delimitación de nuestro problema en un ensayo es que nosotros muchas veces queremos abarcar un tema súper amplio, pero lo que tenemos que hacer es ponerle límites para que no se nos salga de las manos. Por ejemplo, si el tema de mi ensayo es la Segunda Guerra Mundial, pues me va a quedar muy probablemente, si yo quiero tocar todos los aspectos de la Segunda Guerra Mundial, pues muy probablemente me va a quedar un ensayo de 50 o de 100 páginas o más grande. Es decir, se me va a salir de las manos el ensayo. ¿Por qué? Porque es un tema muy amplio que tiene muchos aspectos y muchas aristas. Entonces, lo que necesitamos nosotros es ponerle límites. Entonces, lo que podría yo hacer, en el caso de que yo hubiera pensado en este tema, lo que puedo hacer es delimitarlo diciendo, bueno, ¿cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, ¿qué fue lo que ocasionó la Segunda Guerra Mundial? Entonces, de esta manera, yo ya puedo acotar mi ensayo, dejarlo más breve y hablar nada más de un pequeño aspecto. Lo mismo va a pasar con los demás temas, compañeros. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de las relaciones de pareja, son muchos los aspectos que pueden tocarse. Pero en general yo podría hablar acerca de cómo se enamoran dos personas, entonces tendría que hablar de un específico aspecto de todo el gran tema que yo quiero tratar. Esto es delimitar el tema, es decir, ponerle límites, acotarlo. Muy bien. Y lo último que nos queda por hablar acerca del ensayo, compañeros, es acerca de su redacción. Es importantísimo la redacción, y antes de comenzar la redacción es importante que hagamos un esquema. Ya también les he hablado que es un esquema. Un esquema es una representación gráfica de los distintos temas que va a tocar mi ensayo, y el orden en el que el orden
en el que van a aparecer en el texto. Entonces, por ejemplo, si mi tema es el cambio climático y el calentamiento global, ¿verdad? Si esos fueran mis temas, entonces lo que tengo que hacer en mi esquema es hacer un listado de cuáles son los aspectos que voy a ir tocando poco a poco en mi tema. Por ejemplo, primero defino qué es el cambio climático, cuáles son los factores que están afectando al cambio climático, ¿verdad? Cuáles son las acciones que podemos hacer para mejorar el medio ambiente. Entonces yo voy enumerando en mi esquema, en una hoja, voy enumerando cuáles son los distintos aspectos, cuáles son los distintos temas que voy a tocar respecto a mi tema, ¿verdad? De tal manera que me quede una especie de, pues sí, una especie de mapa conceptual para que al momento de redactar mi ensayo, yo ya no diga qué va primero, no, yo ya tengo ahí una enumeración y un orden de cuáles son los temas que voy a ir tocando poco a poco en mi ensayo. Y finalmente en la redacción, lo único que me queda recomendarles es que deben de redactar el ensayo de acuerdo al plan del esquema. Entonces, lo debemos de hacer de manera ordenada. Evidentemente, antes de redactar un ensayo sobre un tema, tienes que informarte brevemente sobre cuál es el tema, tienes que estar familiarizado ya con el tema, tienes que saber más o menos cuál es la digresión, cuál es la anécdota que vas a contar, es decir, ya tienes que tener los elementos, los tienes que vaciar en tu esquema y redactar el ensayo de acuerdo al plan del esquema. Pues por último, les deseo, compañeros, que tengan una muy buena redacción de su ensayo. La verdad, redactar un ensayo es una aventura intelectual muy fascinante, muy emocionante. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta ustedes hacia el final de, cuando lo terminen de redactar, que la palabra escrita nos va a permitir llegar a pensamientos tan hondos y tan profundos que muy probablemente mediante la palabra, mediante la palabra hablada no podemos alcanzar. Es decir, vamos a alcanzar un nivel intelectual que muy probablemente hablando no podemos alcanzar. Pues bien, compañeros, les mando un saludo, muchas gracias, es todo por este video.